Hola, hola, hola. Muy buenos días. Una Buenos vez más, días. Buenos aquí días. en esta interesante sala. Durante la mañana de hoy, nuestras lindas facilitadoras, Claudia Toscano y Diana Jiménez, nos estarán hablando de una interesante charla en donde cómo hacer un contrato ágil con tu cliente y no quebrar en el intento. Nos estarán profundizando sobre este tema. Así que aprovechemos y anotemos todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengamos, ya que durante la sección tendremos 2 bloques de preguntas y al final, si tenemos tiempo, igualmente despejaremos dudas. Ahora bien, les hablo quién es Claudia y quién es Diana. Claudia. Claudia exprime su tiempo para lograr ser madre, esposa, amiga, hija, hermana, agile coach y luego de esto seguir bailando. La agilidad es su vocación y le gusta transformar contextos en algo mejor. Es su propósito de vida. Diana. Dianita es ingeniera de sistemas con especialización en gerencia de proyectos. Trabaja en EPM desde hace 8 años y desde hace 4 con agilidad. Inicialmente como Scrum Master y como Agile Coach. Le encanta la música, caminar y compartir con la familia. Le apasiona apoyar a otras personas y equipos de trabajo a encontrar ese ritmo de sincronía que les permita lograr grandes resultados, manteniendo equilibrio entre su vida laboral y su vida personal. No siendo más, le damos la bienvenida a estas talentosas facilitadoras en la mañana de hoy. Bienvenidas Claudia y Diana, un placer tenerlas aquí. Rubén, mil gracias. Como Muchas gracias, gracias Rubén. por tu entusiasmo y tu energía linda para arrancar este espacio. Gracias. Bueno, entonces comencemos. Lo que vamos a contarles, Diana y yo, es como elementos que consideramos que en la experiencia, digamos, de trabajar en esa dupla de contratista y cliente, trabajar el desarrollo ágil, hay unos elementos que consideramos que son esenciales para poder cuidar la colaboración, ¿sí? Para que no nos gane el peso de la negociación contractual, que es necesaria, es indispensable, pero que si no manejamos ciertas cosas, que ese es el mensaje que les traemos, nada, podemos tener muchas dificultades y la agilidad puede quedarse aún más efímera, digamos, de lo que ya es per se, ¿no? Si quieres, Diani, comencemos, porfa, con el slide de los elementos marco. Eso, gracias. Entonces, vamos a hablar primero como de unos elementos esenciales. Les recuerdo que esta charla está enmarcada dentro de lo que es un contrato marco. Un contrato marco, pues para trabajar con agilidad. Entonces, vamos a ver elementos que de pronto, si estás en un estadio de un contrato para una sola solución, o sea, para un solo desarrollo, un solo producto, no te van a hacer como fits, o sea, no te van a servir mucho porque este es para un contrato marco donde constantemente hay muchas solicitudes de desarrollo en diferentes productos. Es, es además algo tiene una duración, digamos, grande. O sea, un contrato marco como este que vamos a hablar está pensado para 3 años, posiblemente prorrogable hasta 4 años. Entonces, si de pronto ustedes como públicos, si acá hay personas que tienen o que lo que quieren, digamos, es saber cómo gestionar un contrato, ¿cierto? Para hacer un producto o un desarrollo con mi cliente, posiblemente aquí hayan elementos que los confundan un poco, ¿sí? Quiero dejarlo como disclaimer, digamos, para que o pues que no les apliquen, ¿sí? Que ustedes digan, pero yo cómo hago eso. Entonces, si ves que no te cuadra, es por eso, porque tú estás en un contexto donde es un único contrato para un solo producto, un solo desarrollo, y esto que voy a hablar acá es para contratos marco de muchas solicitudes y por tiempo grandote. ¿Listo? Bueno, te voy a comenzar como con esos elementos. Pueden ir, por favor, poniendo las preguntas en el chat, que ahí Rubén, nuestro ojo, nos va a ayudar ahorita como a leer las preguntas. La dinámica que vamos a usar es que vamos a explicar un tema y después de explicar ese tema contestaremos las preguntas que tengan.
5 minutos de preguntas, lo que alcancemos, porque tenemos varios temas que evacuar. Entonces, hasta 5 minutos de preguntas y ya avanzamos al siguiente tema. Entonces, lo primero es que tenemos que definir claramente qué estará incluido en la tarifa a todo costo del servicio de desarrollo. ¿Sí? Vamos a hablar primero del servicio de desarrollo porque en un contrato marco pueden haber diferentes tipos de servicio y ya les voy a hablar un poco de eso. Entonces, hay cosas que es mejor, es más saludable tenerlas dentro de la tarifa de desarrollo que discriminadas para evitar problemas con nuestro cliente. Ejemplo, el famoso facilitador del equipo ágil. No sé si han convivido con el tema del Scrum Master, ¿se cobra o no se cobra? Ese es uno de los elementos que les recomendamos altamente que estén incluidos dentro de la tarifa de desarrollo. O sea, cuando postules el precio hora de tu desarrollo o el precio día de tu desarrollo, depende de cómo quieres hacer esa cotización, ahí ya esté el tiempo del facilitador del equipo, sea el facilitador de Kanban, sea el Scrum Master, el rol que tú tengas que se necesita, digamos, en la forma como estás viviendo la metodología, ¿cierto? Tu Agile Coach, en fin, que ya esté metido ahí, para que después no vengan cosas como que, ay, pero es que para que el servicio de desarrollo me salga más barato, no me cobre ese Agile Coach, que yo no lo necesito, o no me cobre ese Scrum Master, porque obviamente nuestro cliente va a buscar elementos para rebajar siempre la tarifa, ¿no? Pues el costo de todo el producto que está pidiendo. Entonces, cuidemos eso. Igualmente, los gastos, por ejemplo, de desplazamiento. Si yo tengo que estar yendo a la sede de mi cliente porque no puedo estar en la misma sede, entonces, por ejemplo, gastos de desplazamiento también los debo tener en cuenta. Los tiempos de estimación. No sé si les pasa a ustedes, pero en algunos casos, como en la ley pública, en la contratación, se dice que un proveedor no te puede cobrar por decirte cuánto cuesta hacer algo, ¿sí? Él no te puede cobrar porque en teoría no ha comenzado todavía un servicio de desarrollo a correr, ¿cierto? O sea, como todavía no tengo un servicio corriendo, entonces él no me puede cobrar hasta que no haya un servicio vigente, una transacción entre nosotros, que es lo que llaman por lo general como los tiempos de preventa. Entonces la preventa no me la cobra, que es mientras mira lo que necesito y hace la estimación. Pero sabemos que la estimación ágil lleva bastante trabajo porque es un trabajo que se hace con marcos como Inception, Design Sprint y llevan tiempos de conversaciones. Entonces, de una vez, la idea es que prevean ustedes en esos tiempos, en la tarifa de desarrollo, unos tiempos de estimación que posiblemente no van a poder ser cobrados en la tarifa. Bien. Ahora, objeto y alcance. Debe estar muy, muy claro cuál es el objeto y alcance de ese marco, de ese contrato marco. Ahorita vamos a ver los servicios, pero por ejemplo, para el ejemplo que traemos es servicio de desarrollo, servicio de soporte. No es más. Simplemente eso es lo que traemos como alcance. Pero ustedes podrían tener como servicio de desarrollo, servicio de soporte, asesorías en arquitecturas de nuevas tecnologías, facilitación de espacios, trainings. Ustedes le pueden meter a eso lo que quieran, ¿cierto? Pero seamos conscientes de que cada elemento que metemos, pues tenemos que custodiarlo después en los acuerdos que hagamos con nuestro cliente. De la mano de eso que acabo de decir, podríamos tener grupos de contratación o líneas de servicio. Un contrato marco, por ejemplo, te permite en la ley establecer que vas a tener, por ejemplo, un grupo 1 que es dedicado solo a servicios de desarrollo en la nube, por decirte algo. Y vas a tener un grupo 2 dedicado a servicios de desarrollo on-premise. ¿Sí? Entonces, te permite. ¿Por qué es bueno esto? Porque te permite en algún momento contratar, bueno, eso todo te lo digo como cliente. O sea, si yo, o sea, como cliente tengo un contrato marco con muchas líneas, me sirve. Los contratistas estarían dentro, ¿cierto?, de ese contrato marco. Entonces, yo puedo de esa forma tener, por ejemplo, un proveedor muy bueno en temas de nube contratado
y otro proveedor muy bueno en temas on-premise contratado, y otro proveedor muy bueno en soporte de sistemas legacy contratado. El contrato marco me permite establecer contratos con diferentes proveedores si lo hago por grupo de contratación o líneas de servicio. Entonces, eso es otro elemento que ha sido muy valioso, sobre todo cuando estamos en organizaciones grandes. Entonces, si en el público tengo clientes, pues como nosotros, como los de EPM, bueno, ahí tienen una idea de cómo hacer un contrato con diferentes, digamos, ideas. Si en el público tenemos personas que son proveedores de servicios, entonces ustedes podrían también aplicar en los contratos marco a temas como pues a líneas de servicio. Entonces, si bien su tamaño de empresa, lo que tienen, lo que saben, no les da para aplicar a todos los servicios del contrato, podrían aplicar a una línea de servicio y establecer una relación contractual ahí con este cliente. Además, es importante que tengamos también una forma, por así decirlo, de materializar la transacción. Como les decía, un contrato marco tiene muchas solicitudes durante un tiempo. Cada solicitud tiene que estar respaldada como por un subcontrato, ¿cierto? Dentro del contrato marco. A eso es lo que le estoy llamando en este slide los tipos de actas. Nosotros hemos usado desde mucho tiempo y creo que muchos también pues de empresas han usado el tema de actas de trabajo, que básicamente son como un subcontrato dentro del contrato marco y deben estar esas actas alineadas con los tipos de servicio o que estoy contemplando dentro del objeto o alcance. Entonces ahí tenemos en el ejemplo que traemos como soporte y desarrollo. Entonces habrán actas de soporte, actas de desarrollo. Y cada acta cuidará diferentes elementos, ¿cierto? El acta de desarrollo, por ejemplo, cuidará los entregables, las fechas de los entregables, el objetivo del desarrollo. En cambio, el acta de soporte cuidará unos ANS de disponibilidad, unos ANS de respuesta. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, se crean estos subcontratos o actas de trabajo entre las partes. Y digo que siempre a tiempo inmateriales porque en la agilidad necesitamos que haya flexibilidad y por eso no estamos a favor de las actas a costo fijo. Las actas a costo fijo para nosotros son básicamente un esquema donde alguien tiene que perder. O pierde el contratista o pierde el cliente, ¿cierto? Casi entonces cuando el contratista tiene la habilidad suficiente de negociación para crecer el acta bastante, deja un colchón, como decimos, importante. Entonces, si él termina antes de ese colchón, pues como cliente yo perdí algo de dinero porque, bueno, se fue en el colchón. Pero si por el contrario el contratista no tiene una capacidad de negociación muy fuerte, yo como cliente soy el que la tengo y no le dejo dejar colchón, cuando ya pase el desarrollo, el que va a perder es el contratista. Entonces no nos gusta. Preferimos actas a tiempo inmateriales que permiten o sea, que tienen un techo como de dinero en el que vamos mirando si se están poniendo los objetivos y en el momento en el que se necesita otra cosa, en el que se requiere pues como otra pues un cambio de alcance, un ajuste, se van cambiando. Listo. Adicional a estos elementos, tenemos los acuerdos de niveles de servicio que siempre deberán estar acompañados de medidas de premio. Eso no es en la ley, en la vida real, no es posible no tener medidas de premio. Creo que ustedes lo saben, ¿cierto? Qué rico trabajar sin media de premio, pero no es posible porque la ley nos exige estas cosas. Y para apoyar también futuras contrataciones, tenemos unos indicadores de efectividad del contrato. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo vuelva a querer contratar con un proveedor, entonces miro cómo estuvo la satisfacción del usuario con lo que ese proveedor le dio, con ese contratista, la oportunidad para atender el servicio, el cumplimiento en la atención del servicio solicitado y la calidad del servicio. En nuestro caso, tenemos estos indicadores, bueno, entre otros. Como les dije, yo traje los que están como muy relacionados al servicio de desarrollo y soporte, que son los que me pareció que eran como relevantes contar aquí.
Listo, avancemos, Dianita, para los demás slides y ya ahorita vamos a las preguntas. Perfecto. Hay dos elementos que nos han parecido ganadores en esta evolución, digamos, que hemos tenido como de la forma de contratar. Uno fue el mantenimiento perfectivo. Al menos en las organizaciones grandes como la nuestra, que tenemos un montón de sistemas legacy, que tenemos que estar como ajustando porque que la versión en la que está desarrollado ya es demasiado lenta, que no le puedo poner las políticas de seguridad, en fin. Entonces, había como una necesidad de estar haciendo como esos mantenimientos perfectivos y decidimos como crear como una línea, digamos, de servicio en esto. Entonces, si se animan a hacerla, ¿qué tener en cuenta para el mantenimiento perfectivo? Tener claro que el mantenimiento perfectivo es una actividad realizada con el objetivo de mejorar funciones o características de un producto de software para hacerlo más eficiente. O sea, separar muy claro que no lo estoy evolucionando o cambiando porque la nueva regla de negocio, el nuevo deseo del cliente, sino es porque está siendo ineficiente y yo quiero hacerlo más eficiente. Ahí incluiría mejoras tales como rendimiento, esquemas de seguridad, mejoras estéticas también, que a veces tenemos que hacer cambios en las interfaces por temas organizacionales y solucionar problemas causa raíz, ¿sí? Es para eso. Las mejoras y el mantenimiento perfectivo deben tener un tope por aplicativo, porque si no, entonces te inventaste la línea, digamos, de servicio. Bueno, el deben tener un tope está ligada a la última línea. Voy a hacer ese salto porque, bueno, me quedaron ahí separaditas, pero lo voy a explicar. Nos funciona o nos pareció que puede ser una buena práctica organizacional. Esto es para el lado de los que están del lado del cliente, ¿sí? Los que estamos del lado del cliente que tenemos que presupuestar año a año estos temas. Nos pareció útil definir año a año una bolsa de horas de perfectivo, ¿cierto? Para poder presupuestar, al menos en EPM como empresa pública, tenemos que presupuestar por cada vigencia, ¿sí? Lo que yo no presupuesto por vigencia es muy difícil que lo pueda conseguir ya rodando. Entonces tenemos una bolsa, ¿cierto? De X plata en X horas a tarifa de desarrollo para los temas perfectivos. Entonces es importante definir un tope por aplicación para que todo ese montón de aplicaciones legacy que tenemos pues puedan disfrutar de esa bolsa y que no se la coma una sola aplicación. A eso me refiero cuando digo que debe tener un tope. Y bueno, lo otro es que ya lo mencioné, que esa tarifa de desarrollo, ¿sí? Porque si bien pareciera que es como parte del soporte, estamos desarrollando, estamos modificando la aplicación, entonces lo manejamos a tarifa de desarrollo y no tarifa de soporte. Dale, Dianita. Y finalmente tenemos el esquema de soporte costo fijo. Listo, ahorita hablé de que el costo fijo no me gusta, ¿cierto? Pero ¿por qué el soporte costo fijo sí lo estamos, digamos, manejando? Lo que pasa con esto, pues digamos el esquema de soporte de costo fijo, ya que hay unos temas muy, muy contractuales que espero que no los confundan mucho. Digamos, son como unas olas de optimización, ¿sí? Entonces, nos resultó, digamos, más también fácil para el presupuesto tener como una bolsa de horas de soporte a costo fijo e irlas gastando con nuestros clientes como unas olas, digamos, como unas olas le llamamos como de optimización, pero es como de, vamos a mirar cuánto soporte el que se está generando alcanzamos a abarcar. Porque ustedes saben que el soporte no se puede pues como estimar así, o sea, yo no puedo predecir cuánto soporte va a haber. Entonces, con base en unas estadísticas que llevamos, hacemos igual como una bolsa de soporte a costo fijo y nos vamos como por olas monitoreando si eso realmente está funcionando. Eso es lo que dice ahí. Pues en mucho detalle, pero realmente no me da para entrar como a discutir tantos porcentajes. Dale, Dianita, pasemos. Diani, bueno, sí, explico el procedimiento. Aquí después se siguen las preguntas, ¿cierto?
Perfecto. Entonces, para poder materializar como esos elementos que tenemos de la contratación que acabamos de ver, tenemos un procedimiento como estándar en el contrato marco, ¿cierto? Entonces, tú quieres usar, pues a una persona que está en la empresa quiere usar este contrato marco para un servicio, desarrollo de soporte, ¿qué tiene que hacer? Entonces, en el caso del desarrollo, simplemente tiene que hacer una solicitud de cotización al proveedor, dependiendo a cuál proveedor, dependiendo a quién le adjudicaste cada línea de servicio, ¿sí? Yo entiendo que hay algunos esquemas de contratación, pero no en la ley pública, donde tú puedes tener varios proveedores por una línea de contratación y pedirle a los 3 cotización y escoger la mejor cotización. En el caso nuestro de ley pública, eso no nos aplica, ¿sí? Yo debo tener un solo proveedor por cada línea de contratación, como les decía ahorita, por desarrollo en la nube, desarrollo en premise, desarrollo BI, o bueno, según lo que haya definido como en mis líneas, el que se lo ganó con ese trabajo, ¿sí? En mi caso yo no puedo escoger, pero quería decirles que he escuchado esquemas de esos, por si no lo han escuchado antes. Entonces, solicito la cotización, hacemos aceptación o rechazo de la cotización recibida, se genera, si se aceptó, se genera un acta de trabajo y ahí comienza, digamos, en el camino que dura el acta de trabajo, se hace aceptación o rechazo de las entregas pactadas en el acta. Ahorita vamos a ver un poco que los entregables pues tienen que ver con los releases que pactamos cada tantos sprints y se pueden, pues, por ley, yo debo o aprobar el entregable o rechazarlo si hay algún tipo de incumplimiento. ¿Listo? La ejecución de las medidas de apremio si aplica, pues va asociada a esas aceptaciones o rechazos. Ahorita, por ahí en las preguntas alcancé a ver que estaban preguntando por los ANS, ahí ahorita hablamos de ese tema. Listo, pasemos de Anita. Dani, no sé por qué no está la ley de preguntas, pero debería estar ahí porque cerramos tema. Entonces pasamos a preguntas, Claudia. Pasemos a preguntas, Rubén. No sabemos qué hicimos en la ley de preguntas, pero Okay. ahí debería estar. Ahí está, mira, Perfecto. ahí está. Listo. Ahora sí, cuéntanos, Rubén, qué preguntas hay, por favor, para alcanzar a responder. Bueno, Jorge nos hizo una pregunta. ¿Qué ANS usan? Nos pregunta Jorge. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos ANS de oportunidad, por ejemplo. El ANS de oportunidad está asociado al tiempo de respuesta, por ejemplo, de la cotización. Está en ese punto inicial, Jorge. También tenemos el ANS de cumplimiento y el ANS de cumplimiento está asociado a la fecha del entregable. Entonces, si pactamos que en 3 sprints me van a entregar X funcionalidad y no se entregó y no hay causas, digamos, imputables a nosotros, pues como cliente, entonces se aplica el ANS de cumplimiento. Esto son con porcentajes, ¿cierto? Todos los ANS que te estoy diciendo, oportunidad o cumplimiento, todos son con un porcentaje, ¿sí? Por aquí te leo que cuál es el periodo máximo del entregable. No, el que sea. Nosotros no estamos legislando sobre eso, o sea, el que se lleve. Lo que sí pasa es que cuando hacemos el inception, se pacta entre las partes. Entonces la presión alta, digamos, de tiempo sucede dentro del inception. Es ahí donde cada cliente de EPM puede decir, yo necesito, ¿cierto? Que sea en esta fecha, me parece que se está demorando mucho, recorten, pero ya, se pacta. O sea, no tenemos como, ay, no tiene, o sea, un entregable se puede demorar máximo un año, por decirte algo. No hay algo como eso. Se pacta. Ahora, nosotros igual como oficina, digamos, ágil, NPM, pues como la mesa ágil, tratamos de que esas entregas sean realmente tempranas y estamos en una evangelización constante de que, muchachos, entrega que pase de 2 meses ya no nos huele a temprano. Pero eso es evangelización, no es algo que esté en el contrato. ¿Qué más hay por ahí, querido? No tengo más preguntas por aquí, Claudia. Jorge fue quien hizo las preguntas. Si gustas, puedes continuar. Pasemos. Ahora sí, Dianita.
te dejo que les cuentes este Listo. tema. Muchas gracias, Clau. Bueno, entonces ya habiendo vivido toda esa etapa de la contratación, de definición de todo ese contrato marco, ya venimos como a una parte de la formulación. Ya después de haber firmado el contrato, entonces hay unos momentos donde se hacen las reuniones para conocer la necesidad del cliente y lo hemos estado haciendo a Ay, través de unos Inception. Diani, perdón, me acabo de ¿Sí? acordar que no dije uno muy importante, los ANS de calidad. Perdón, a la pregunta de Jorge. Nada, tranquilo. ANS de oportunidad, ANS de cumplimiento y ANS de calidad. Listo, la calidad del servicio está ligada específicamente a deuda técnica. Pues ya en este momento estamos con las prácticas de voz, entonces está ligada a los indicadores de complejidad ciclomática, deuda técnica, eh, pues que son como los elementos que para nosotros son el estado de salud de una aplicación. Y son diferentes cuando la aplicación es legacy o cuando la aplicación es nueva, porque hemos visto que son contextos muy diferentes y que no se podían cortar por igual. Ya, cierro, perdón, sigue Dianita. Tranquilo. Bueno, entonces retomando, cuando estamos viviendo el Inception, entonces el proveedor asigna unas personas que trabajan con él para que participen en esa sesión, puedan conocer la necesidad y dar una estimación. Entonces se ha acordado que esas personas que lleguen a esa Inception conocen el contrato marco que se tiene firmado. Aparte de eso, tenemos un acuerdo operativo que es donde se da como detalle de cómo vivir ese contrato, bajado como a unos términos más detallados. Por ejemplo, decir las personas que podrían participar, los tipos de roles que podrían participar en un Inception, cosas que hemos acordado como por ejemplo las primeras 8 horas de un Inception no son facturables porque hacen parte como de esto que comentaba Claudia ahorita, de un tiempo de estimación de esta necesidad. Entonces, este detalle que está compendiado, está reunido, perdón, en un acuerdo operativo. Entonces, el proveedor a las personas que asigne garantiza que también lo conocen y, por supuesto, que tienen conocimiento sobre marcos ágiles. En los Inception nos ha parecido muy importante que esté la participación por parte del proveedor de un facilitador o de un Scrum Master, ya sea porque éste se encargue de hacer toda esta facilitación y llevar a cabo y orientar a las personas en vivir en Inception, o porque pues también pueda de alguna forma contribuir a esta estimación. También podrían haber roles como arquitecto, una persona de UX, de CS, de UI, que podrían ser pues muy aportantes para ahondar un poco más en esta necesidad y dar una estimación más acercada. Y otros roles pues que se acuerden y que se pueden ir conversando en el momento de la inception que sean necesarios. En el contrato marco, pues también se ha establecido una tarifa de facilitación, pues ya previamente, pero entonces acá, como les contaba ahorita, podría tomarse que la facilitación la haga el proveedor o que la haga una persona de la empresa cliente. Esas son cosas como previas a acordar al momento de vivir el Inception y también cuántas personas del proveedor van a participar para poder pues, llegar a un acuerdo antes de vivir este momento. O sea, eso es súper importante, como que hayan conversaciones previas a inicio de ejecución, a inicio de formulación, para que luego no vayan a presentarse malos entendidos. Nosotros, tomando en cuenta que les podría pasar algunos de las personas pues del cliente les digan cosas como, ay no, pero esto es una necesidad demasiado grande, nos vamos a demorar 2 días, 3 días para entenderla, la incepción va a ser así de extenso. Entonces, podrían hacerse aclaraciones o llegar al acuerdo como que mínimo estas personas del proveedor participen desde que van en el nivel del History Map. O sea, es ideal que están desde el comienzo, pero si tuvieran que llegar a un acuerdo, se recomienda que mínimo desde el History Map para que tengan pues todo el contexto de todas las necesidades ya levantadas. Listo.
Bueno, también tenemos una etapa de preparación para la ejecución. Ahorita, Boris, tenemos en cuenta tu pregunta para darte respuesta. Entonces, bueno, en la preparación para la ejecución es como lo llamado sprint cero. Entonces, en realidad es una etapa previa a inicio del desarrollo que les recomendamos que tengan. ¿Y para qué es esta etapa? ¿Cuál es el valor? Que puedan tener cosas como preparación de ambientes, que haya al inicio de la ejecución para que alcancen a haber refinado sus historias de usuario, a tener un conocimiento de ellas, pues haber conversado las primeras entre el cliente y el contratista que va a hacer el desarrollo. También que den un repaso al marco de trabajo que hayan decidido utilizar y hagan acuerdos de equipo como cuáles van a ser los criterios para la definición de lista, la definición de terminado, los roles que van a tener, la frecuencia de las ceremonias que van a vivir, incluso acordar las fechas periódicas para las mismas. Son como ese tipo de cositas, pues como a acordar y tener preparadas ya listas antes de iniciar el desarrollo. Unas cosas como que les recomendamos acá a tener mucho cuidado con ellas al momento de empezar, pues, por el tipo de situaciones que hemos vivido. Pues, es que el equipo construya conjuntamente los acuerdos de trabajo, que no sean como temas impuestos solamente por el cliente, sino que realmente se llegue a acuerdos previos, o sea, las partes tengan claro cómo van a vivir este desarrollo. También una importante es limitar el tiempo de refinamiento de las historias de usuario, porque nos ha pasado que se pasa y pasa y pasa tiempo en este sprint cero refinando las primeras historias para arrancar de, bueno, ya estamos listos, hasta acá ya están bien refinadas, ¿no? Muchas veces se toman más tiempo para hacerlo. Entonces, también cuidar eso y acordarlo desde el inicio. Y algo muy importante, no haber empezado una implementación sin haber refinado previamente esas historias. Podrían presentarse casos en que cuando ya inician la ejecución y no hayan tenido esa conversación a desacuerdos, vení, eso no era lo que yo te estaba pidiendo, acá estás implementando algo que no está cumpliendo con la necesidad. Entonces, es muy recomendable llegar sin uno con todo bien. Otra cosa súper importante es tener en cuenta ya bien definidos los entregables que van a tener. Claudia ahorita les comentaba que si bien pues dentro del contrato no está establecido una fecha para los entregables, un tiempo demarcado para esto, en el momento en que se empiece la implementación es un buen momento para hacerlo. Como podrían llegarse a cosas como lo siguiente, como nuestros sprints son de 10 días hábiles, entonces al día 11 tú vas a montar en un sistema pues, adecuado para esto o me vas a hacer directamente la entrega de los servicios. Y a ese momento vamos a hacer como un primer pago. Lo hemos manejado también así. Al momento que se hacen entregas, se hacen pagos. Y ya más adelantico también les mostraremos un poquito en detalle lo anterior. ¿Listo? ¿Respondemos esta pregunta? Sí, Rubén, aquí Claro cerramos que tema, sí. entonces vamos a responder preguntas de esto. ¿Qué hay por ahí? Boris Montesino nos dice, ¿cuál es la principal A ver. diferencia entre un contrato marco ágil y uno tradicional? Bien, para mí la principal diferencia es primero el tipo de actas, o sea, que el tipo de actas que manejes no sean actas de costo fijo, sino actas, bueno, yo conozco el nombre de tiempo y materiales, no sé si hay otro tipo de actas, pero básicamente son actas que te permitan vivir la adaptabilidad, porque recuerda que precisamente lo que nos enseñó la agilidad es que yo no puedo predecir al comienzo todo lo que va a pasar, ¿cierto? Pero tenemos un esquema de trabajo colaborativo en el que voy inspeccionando y adaptándome a lo que pase. Entonces, las actas de costo fijo no son el mecanismo más, pues no son un mecanismo idóneo para poder hacer adaptabilidad. En cambio, el acta a tiempo y materiales lo que te pone es como un objetivo grande, digamos, un objetivo general, digamos, vamos a vender empanadas por internet y vamos a vivir lo que tengamos que vivir a nivel de software, a nivel de arquitectura, a nivel de UX, a nivel de muchas cosas para que eso pase.
y vamos a ir conversando en el camino qué va pasando, ¿sí? Entonces le ponemos una bolsa de dinero a ese objetivo, pero sabemos que lo que vamos a hacer es que vamos a exprimir la bolsa lo mejor que se pueda para el objetivo. Y si al final nos sobró plata, pues ya, listo, genial. Y si nos faltó plata, miramos hasta dónde se le va a meter más. Pero recuerda que esos actos también tienen que ejecutarse con el Pareto de 80-20. Entonces, la idea es que cuando nos hayamos gastado el 20% de la plata del acta, le hayamos entregado el 80% del valor al cliente. Cuando eso se logra, no tenemos tantos problemas después de que te demoraste más, pero ¿por qué me costó más? Porque ya él está disfrutando de un producto que lo satisface. Entonces, actas a tiempo y materiales con Pareto 80-20. La forma de facturación también, al menos ahorita la vamos a ver rápidamente, pero es diferente también en el sentido de que ya, bueno, nosotros lo estamos manejando distinto, pero digamos que lo que encontramos es que teníamos que ceñirnos como a facturar por funcionalidades para poder dar flujo de caja, porque a veces los entregables, por todo esto que pasa, por todo esto que sucede, los entregables se retrasan, se demoran y está justificado. Pero antes pagábamos, era entregable, ¿cierto? O sea, entregable completo, release completo. Ahora decimos, venga, no paguemos funcionalidad desarrollada porque se pueden demorar tanto que perjudicamos el flujo de caja de los contratistas. Entonces, también la forma de facturación nos parece, me parece a mí que es algo distinto. Y también que tenga que existir ese modelo operativo que les comentaba Diana, un modelo operativo ágil, que diga cómo se viven los roles ágiles, porque es que los marcos de trabajo tienen diferentes roles que son críticos para que las cosas funcionen. Entonces, ¿quién los va a ejercer? Usted como cliente, los voy a ejercer yo. Si yo los voy a ejercer, ¿qué poder me va a otorgar para poderlos ejercer? Entonces, esos acuerdos que son en ese modelo operativo ágil son indispensables cuando estás trabajando en un contrato marco ágil. ¿Ya ni quieres agregar algo más? No, está bien claro. Les vamos a contar un poquito sobre la ejecución. Entonces, en la mayoría, pues, la experiencia que hemos tenido con estos contratos, se han manejado metodologías Scrum y Kanban, ¿cierto? Entonces, al momento de la ejecución, los roles que se acuerda que se ejercen son los que están estipulados en la guía, perdón. Aquí como a tener en cuenta, en el rol del Scrum Master, entonces esa tarifa, como les contaba Claudia ahorita al principio, desde el momento de la firma del contrato ágil, del marco de contratación, quedó incluida en la tarifa de servicio. Entonces es un punto que les puede ser muy favorable, pues a tener en cuenta, que se basen en la guía, en el marco ágil y la mejora continua, o sea, que no obvien esas sesiones de retroalimentación, porque muchas veces pensando en ahorrar costos de tener todo el equipo del contratista allí sentado contigo en uno de estos eventos, puede sentir el cliente que está perdiendo tiempo, pero no, o sea, desde el principio acordarlo, que ese momento también sea importante y fundamental para el equipo. Es importante también tener en cuenta que este Scrum Master te apoye con la entrega de las métricas de servicio. Nosotros, como contaba Claudia ahorita, actualmente estamos trabajando ya con DevOps y hay unos indicadores que previamente se tienen configurados y establecidos para el seguimiento a las aplicaciones. Y este Scrum Master también te puede aportar adicionalmente métricas que tú desde el principio hayas acordado con él, que son buenas que el equipo las tenga en cuenta. No sé, cada cuánto están concluyendo una historia, cuántas historias están teniendo por sprint como para poder lograr llegar a medir esa velocidad del equipo. Y el Scrum Master siempre está en todos los eventos. Si no puede estar, entonces se acuerda que delegue su participación, pues su rol a otra persona. Recomendamos que a nivel del rol de Product Owner, este Product Owner pertenezca al cliente. ¿Por qué razón? Porque el cliente es quien tiene mayor conocimiento de la necesidad, de cómo puede optimizar esas entregables, el valor que van a dar esos entregables, que el valor va a construir. Entonces, por eso es tan importante que sea de parte del cliente y que no se le delegue al contratista, que este sea el encargado de definir las historias de usuario que entrarán dentro de él y que resuelva todas las dudas que el proveedor tenga. Entonces, hemos luchado mucho para que tenga un muy buen porcentaje de asignación este Product Owner al equipo
equipo de trabajo. Cuando estén en la ejecución, aparte pues de seguir el marco metodológico, es muy importante establecer en qué tiempo van a ya a determinar cuál va a ser la velocidad del equipo. Por ejemplo, nosotros en este momento les recomendamos que eso se miren alrededor de un mes, mes y medio. Entonces, a ese momento ya podrán haberse dado cuenta qué tanta capacidad tiene este equipo y a partir de eso empezar la aplicación de los acuerdos de niveles de servicio, no antes porque todavía el equipo está estabilizándose, conociendo su forma de trabajo. Es importante también definir los marcos ágiles que van a usar de acuerdo al tipo de servicio, todos los roles que queden bien claros. Muy importante tener en cuenta que solo se inicia el desarrollo de las historias de usuario que cumplan con la definición de listo, porque a veces nos sentimos apresurados por empezar otra cosa y no está lista y en el camino se presentan varios desacuerdos e inconvenientes entre las partes. Y también, a su vez, el tema de la definición de terminado, que se acepten solo las historias que cumplan con todos esos criterios. Otro tema pues importante y que ya les comentamos un poquito es sobre el tema de las métricas. Entonces aquí es importante que ustedes definan todos esos criterios que van a tener las aplicaciones ya construidas, o sea, cuáles son las métricas que se van a aplicar para ellas. Nosotros tenemos métricas como la entrega de la línea base antes de que el proveedor empiece a tomar el desarrollo de esta aplicación, que como mínimo esa línea base debe mantenerse. O sea, esos indicadores, si bien no mejoran, tampoco deben bajar en calidad o en calificación. Y si desmejoran esos indicadores, entonces se va a aplicar una garantía que el proveedor debe corregir en 2 o menos sprint. También es importante determinar cuáles son las métricas que se van a aplicar para las aplicaciones que sean nuevas, que vas a empezar con ellas desde cero con tu proveedor. En este momento, un punto pues que les puede servir de referencia es que esa deuda técnica sea menor al 10%, es lo que hemos vivido y ha funcionado, y que la cobertura del código sea mayor o igual al 32%. Y también hay unos criterios transversales que aplican para aplicaciones ya construidas y aplicaciones nuevas, como que a todas las aplicaciones deben hacérsele unas pruebas unitarias, unas pruebas funcionales en la mayor el nivel posible, que sean automatizadas esas pruebas, que es el cliente, otro punto importante es que el cliente da los lineamientos de dónde se despliega, cómo se despliega, en qué repositorio quedan almacenados todos los fuentes, y que el proveedor entregue un instructivo donde pueda detallarse cómo es el despliegue continuo de esta aplicación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Diani, hay una que es general, ¿cierto, Rubén? Sí, tenemos una pregunta aquí. Se la pongo aquí. ¿El contrato de marco se realiza antes del taller de Inception? Sí, o sea, el contrato marco, como te decía, abarca todos los desarrollos que van a haber, no uno. Y tú haces un desarrollo por Inception, perdón, haces un Inception por un producto que vas a desarrollar. Entonces, el contrato marco es como una base que se crea antes de que se genere cualquier solicitud o cualquier necesidad de cliente, ¿cierto? Es un contrato que existe incluso previo a cualquier necesidad que podamos tener. Es un contrato que nosotros sabemos que necesitamos porque nuestra estrategia, digamos, de funcionamiento implica que tenemos el servicio de desarrollo tercerizado como para flexibilizar nuestra capacidad. Ok, perfecto. ¿Tenemos otra? No sé si da tiempo a responderla En el rápido. se definen las actas. Es más, esta definición de las actas se da en ese sprint 0, cuando empieces como toda esa discusión con el equipo, ya el equipo vivió el Inception, te pasó una estimación de alto nivel, si tú estás de acuerdo con esa estimación que te dieron, te daría inicio a la ejecución, pero hay una etapa previa a esa ejecución que es la preparación que les contábamos ahorita. Entonces ahí se empieza a discutir a cuántos son entregables y de acuerdo a esa cantidad de entregables será el número de actas que tú tengas. Listo, Clau, ¿qué te parece si ya les contamos un poquito sobre la facturación en estos 5 minuticos? Sí, está bien. Bueno, entonces,
voy entonces a explicarles un poco de qué es lo que estamos mostrando aquí. ¿Listo? Esto son heridas, digamos, o sea, sale de heridas de guerra que han tenido nuestros equipos de desarrollo que trabajan con nosotros. Nosotros, a pesar de que estamos digamos, en el cliente, cuidamos mucho que la relación sea colaborativa, que sea justa, porque si no, no se va a poder vivir la agilidad. Entonces, lo primero que les dijimos fue, tienen que estimar de forma relativa. Y eso es lo que está en la imagen de la izquierda. Es un ejemplo muy coquito, muy base, de cómo les decíamos a ellos, o sea, mínimamente deberías estar haciendo algo como esto que está en esta imagen a la hora de estimar, ¿cierto? Estimación relativa, ahí la tenemos pues como en puntos con la serie de Fibonacci de Planning Poker. Y lo que decimos es, cuando tú pones puntos, digamos, a una historia de usuario, lo que hay detrás de ese punto que estás poniendo, de esa cifra, de ese 1, 2, 3, 5, 8, es una duración en tiempo relativo. Entonces, cuando decimos menor o igual a 2 días, ¿cierto? Lo que decimos es, hay una relatividad, o sea, puede que me gaste 2 días o menos, ¿cierto? Hasta 2 días, hasta 4 días, hasta 8 días. O sea, la idea es que establezcan un esfuerzo, pero que es relativo. Entonces, hacemos juicio de expertos y básicamente decimos, mira, por experiencia, una funcionalidad como esa nos ha llevado entre 4 y 6 días. Y no solamente de un desarrollador, sino de una persona de UX o de 2 desarrolladores, que es la columna que está en la derecha. O sea, además, cuánta capacidad de tu equipo se está yendo ahí. O sea, la complejidad del desarrollo de una historia no es únicamente el tiempo, sino también la cantidad de gente que hay ahí. Entonces, decíamos, la escala de estimación tiene que estar, digamos, asociada a esos 2 elementos, ¿sí? Al tiempo y a cuánta capacidad te está llevando. A veces lo hacen únicamente con el tiempo y entonces se pelan impresionante porque no estimaron al de pruebas, al arquitecto y bueno, entonces empiezan a tener pérdidas importantes. Ahora, ¿cómo se factura? Una es estimada, ¿cómo se factura? Entonces, lo que decimos es que se define el compromiso de la iteración pues con base a la capacidad del equipo. Y pagamos las historias que se finalizan. Las que no se finalizan no se pagan al final del sprint. Entonces termina el sprint 1. Pasemos si quieres, Diana, a la siguiente. Yo explico de una vez con la imagencita que está ahí. Ahí está, gracias. Entonces, supongamos que tienes 4 historias en el primer sprint, ¿cierto? Y las primeras 2 historias las terminaste perfecto, pero las otras 2 no las terminaste. La 3 no la terminaste por causas tuyas como contratista y la 4 no la terminaste por causas mías como EPM, ¿cierto? O sea, como cliente en este caso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al terminar el sprint 1, yo te pago historia 1 y historia 2 que quedaron ok, que fueron aceptadas. ¿Listo? La 3 y 4 las voy a pagar cuando ya las termine. Supongamos que en el sprint 2 el equipo se pone al día con las historias de usuario 3 y 4. Lo que dice allí THU3, THU4 hace referencia al ponerse al día con las que no terminó en el sprint anterior. ¿Listo? Entonces, suponemos que se logró poner ya al día con la historia de usuario 3 y con la historia de usuario 4, que es ese THU3, THU4, y se las pago. Pero adicional, hay un elemento adicional y es, ¿se acuerdan que dije que la HU4 no había sido terminada por causas de cliente? O sea, nosotros como cliente. Entonces, los signos pesitos que tengo enfrente de THU4 representan que además de que te pago lo que inicialmente habíamos dicho que se demoraba la historia de usuario 4, te voy a pagar el excedente en el que incurriste por mi causa. En cambio, en la THU3 no te pago excedente, sino únicamente lo que inicialmente pactamos que se demoraba la HU3, ¿sí? Porque la razón por la que no la terminamos fue tuya como contratista, ¿bien? Queríamos con esta imagencita, pues, como mostrarles pues, cómo era. Y ya estamos en tiempo, ¿sí o qué, Rubén? Ya se nos acabó el tiempo. Así es, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, si hay alguna pregunta, la contestamos y nos vamos, porque igual la presentación les queda para que la revisen pues como con tiempo, la repasen y también pues
Si tienen duda, nos contactan a nosotras. Diana, si quieres pon los datos de contacto. Eso, nos contactan, ahí tienen nuestros contactos y nada, pregúntenos, que realmente hemos visto mucho sufrimiento, digamos, en los contratistas que trabajan con nosotros, y hemos ido aprendiendo, como les decíamos con Diana, hemos ido aprendiendo de cómo solucionar para que haya colaboración y no se peguen en la cabeza entre los DPM y los clientes y los contratistas que tenemos, sino que realmente se dediquen a lo importante, que es dar valor al cliente. Y todo lo que teníamos acá, pues que no alcanzamos a contarlo como en todo el detalle que hubiéramos querido, es asociado a eso, elementos que los dejen trabajar colaborativamente. Dale, Rubén, ¿qué hacemos? Bueno, dale, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Diana. Excelente presentación a todos los que participaron en la mañana de hoy. No siendo más, cerramos la sala Caño Cristales y que tengan un excelente día y una feliz mañana, ¿ok? Muchas gracias a todos. Chao. Bye. Ok, chao.